Hola, soy Mafalda y esta es mi historia. Nací hace 36 años en Orense, en Galicia. Si miro atrás me encuentro con una niña muy trotera, muy activa. Me apuntaba a todo, daba igual que si fuese a organizar una obra de teatro, hacía baile, hacía atletismo. La típica pesada que levantaba la mano para... Sí, yo me apunto a todo, pues yo era un poco esa Marisa Vidilla. Dejé Galicia para irme a estudiar farmacia a Madrid. Con 24 años me empezó a picar ese gusanillo que se había alimentado desde que era pequeña de hacer un voluntariado. Y ese gusanito pues va perforando de una manera más intensa y decido hacer un máster de Medicina Tropical y Salud Internacional en Barcelona. Era un máster de un enfoque muy africanista, donde trabajaban en temas de malaria, en temas de tuberculosis, en temas de lepra, en temas de enfermedades olvidadas, y a mí aquello me enganchó mucho. Al acabar el máster me fui como voluntaria a Malawi, un voluntariado por 9 meses, con una mochila de 15 kilos, y aquellos 9 meses se convirtieron en 9 años y aquel proyecto de voluntariado en un proyecto de vida que ya me acompaña ahora y espero que por muchos años. Cuando llegué a Malawi me encontré un país extremadamente pobre, muy rural, muy aislado de las comunicaciones. De todas las realidades duras que me encontré en África, el albinismo fue de largo la que más me impactó. Es una condición genética consecuencia de una mutación. El albinismo no se comprende, se cree en supersticiones, es un mal de ojo, que si hay un espíritu, hay la creencia de que las personas con albinismo no mueren sino desaparecen, y hay supersticiones que contemplan que tener miembros de una persona con albinismo te va a dar fortuna, por lo cual son mutiladas, asesinadas, sus tumbas son profanadas. Me llevó al caso de una pareja que tiene 8 hijos, 4 de los cuales son albinos. A la más pequeña le llamaron Lodina, que en la lengua local significa la tierra nos ha traicionado, y a una de ellas la violaron, ya que hay supersticiones que creen que si tienes SIDA y tienes relaciones sexuales con una persona con albinismo, se te cura el SIDA. Ella no se le ocurría levantar la voz para decir cómo se sentía o su opinión, ella no existía. Era mujer, en África, albina, negra y pobre. Hablamos de personas estigmatizadas que tienen miedo a salir a la calle y que no son conscientes de que el sol al que están expuestos durante 10 de las 24 horas al día van a acabar con su vida. 9 de cada 10 personas con albinismo mueren antes de los 30 años debido al cáncer de piel. Y además ellos no son conscientes de esto. Nadie les ha educado, nadie les ha dicho que el sol es el responsable de esa quemadura que le duele por la noche, pero ni lo saben ellos, ni lo sabe el personal sanitario. Y yo me encontraba con enfermeras que no querían tocarle esas heridas por miedo a que se le replicaran. En el año 2010, ya llevaba más de 2 años en Malawi, me mudo al norte de Tanzania, a la región del Kilimanjaro, para gestionar un proyecto de apoyo integral a las personas con albinismo desde un hospital de referencia en dermatología. El cáncer de piel es algo que se puede prevenir con educación, con una serie de pautas y con aplicación de fotoprotector. Nadie tiene que morirse de cáncer, tampoco una persona con albinismo. La solución estaba en la prevención, pero yo también era consciente de que había que buscar soluciones sostenibles a largo plazo. ¿Por qué no intentar hacer fotoprotectores localmente? Vamos a crear algo, a desarrollar algo adaptado a su realidad. Ha de ser algo muy eficaz, de muy alta calidad, pero fácil de producir localmente. No solamente era por el producto en sí, sino promocionar todos los recursos locales, dar trabajo a personas locales, y el objetivo era contratar a personas con albinismo. De hecho, el primer trabajador que vino con nosotros fue Grace, que es una chica con albinismo, también abandonada, con un hermano gemelo que había muerto de un cáncer de piel, madre soltera que había decidido abandonar a su pareja por maltrato y quedarse ella sola para llevar un niño. Ella, Grace y otros que vinieron después son el ejemplo, ¿no? Ellas, y además es la responsabilidad de que yo estoy haciendo algo con lo que estoy salvando la vida de mis colegas con albinismo. Fue un acto de empoderamiento, de venirse arriba, de autoconfianza brutal, y eso pues es el motor, es la gasolina, y por eso esos 9 meses se convirtieron en 9 años.
Aquello fue la semilla del nacimiento de Kilisan, que es ese primer fotoprotector especialmente diseñado para la protección de cáncer de piel en personas con albinismo en África y que además es fabricado localmente. Está mejorando la vida de más de 3.500 personas con albinismo en Tanzania, 54% de las cuales son niños. Esto es clave, ya que la prevención ha de empezar en los primeros años de vida. Se producen una media de 20.000 botes de Kilisun al año. La distribución se realiza de manera gratuita. Al final esto es un medicamento esencial al que todos deberían tener acceso, pero no solamente son esas cifras que nos pesan, sino es el impacto emocional, el impacto en sus vidas, cómo sentirse más sanos, cómo sentirse más cuidado. Al final esos gramos de crema que damos son gramos de autoestima, son gramos de positivismo y de esperanza, que son los que realmente están cambiando sus vidas. En otros muchos países africanos tenían los mismos retos, tenían las mismas necesidades, y decidimos que es vital maximizar el impacto, ayudar a personas con albinismo de otros países de África y también dar sostenibilidad al proyecto. Y esta fue la semilla del nacimiento de Beyond Sun Care. Es una ONG que se dedica a la gestión de los proyectos en África, y estamos abriendo proyecto en Ruanda y en Malawi. La solución está ahí, pero necesitamos que más personas se sumen. Necesitamos de ayuda para volverles a hacer visibles, para darles protagonismo. Consigues que una persona con albinismo en África tenga acceso a crema solar, a educación y a la sensibilización de él y su comunidad, y así contribuyes a que tengan un futuro más digno. Para mí ha sido y es y será un intercambio en el que yo soy la que está ganando. No creo que haya una causa mayor que mejorar la vida de alguien. Y cuando ese alguien tiene una situación tan dura con el que con un poco que hagas se la puedas cambiar, pues es un regalo.